muchos años Tito Salma, con el que compartieron muchas horas de laburo. Él fue subsecretario mío en el área de seguridad, creo que en otra área también, cuando fui gobernador, y además tenemos una vieja amistad de cuando era militante y después intendente de Marcos Paz. Y me acompaña uno de los 3 economistas que se han hecho ver dentro del equipo de Sergio Massa, que es Miguel Peirano. Miguel Peirano fue secretario de Industria de la Nación en los primeros años, me parece, de la época de Néstor Kirchner, y fue ministro de Economía de la Nación hasta el 2007, cuando se fue Néstor Kirchner. Después no siguió allí y ahora integra, está en el Frente Renovador, y bueno, es un peronista, compañero, y además es un gran economista, y bueno, para él debe ser novedad también salir a hacer una campaña electoral a lo mejor, y para mí es un honor que nos acompañe. También es un honor que nos acompañe el vecino más importante que tenemos, que no se necesitan entusiastas. Es que veo las encuestas. Y el vecino más importante que tenemos, que es al lado de la pequeña Marcos Paz, está el gran monstruo de La Matanza, y acá está el primer candidato a concejal de La Matanza, Fernando Asensio, que con toda amabilidad se cruzó dentro de su campaña, no tiene una campaña enorme en La Matanza, se cruzó a la vecina Marcos Paz, entonces le agradezco mucho que nos acompañe también. Ahora, hecha la presentación, estoy a su disposición, estamos listos. Sí, los consulto lo siguiente. Hay una similitud entre Felipe Solá, entre Peirano, entre Enrique Salman, que hasta hace algunos más tiempo, otros menos tiempo, han participado del Frente para la Victoria, el gobierno tanto de Néstor Kirchner como de la presidenta Cristina Fernández, apoyándolo. ¿Por qué se dio este cambio? En mi caso, yo no he participado del gobierno, yo he sido gobernador de Buenos Aires, elegido en el 99 vicegobernador y en el 2003 después gobernador. Lo que no quiere decir que no me haya sentido parte y no me haya entusiasmado con el proyecto de Néstor Kirchner en los primeros años, en los años 2003-2007, pero sobre todo 2003, 2004 y 2005. Después tuve problemas políticos personales con Néstor Kirchner importantes, que ya han quedado en la historia, porque yo en cierta forma creo que he reivindicado su figura cuando se murió, pero una cosa es reivindicar una figura política de enorme trascendencia y otra cosa es sentir que uno es conducido por el kirchnerismo. A mí, yo no me sentía conducido por el kirchnerismo después de eso, y antes tampoco, porque rompí con ellos para cuando se discutió cuando la pelea con el campo. Y bueno, siempre me he sentido peronista y tampoco me sentía un opositor, digamos, de posiciones reaccionarias o de derecha, o como quieran llamarle ustedes, gorilas, una palabra un poco antigua, y ahí por eso yo también renuncié hace tiempo. Es una noticia que ya no recuerda mucho, pero renuncié a lo que había creado yo, que era el peronismo federal, renuncié a la jefatura del bloque de 30 diputados y me fui a un bloque de 3 diputados, porque yo veía que con tal de ser oposición se sostenían posiciones directamente antiperonistas. Entonces, si bien yo no estaba de acuerdo con Cristina, tampoco estaba de acuerdo con esa forma. Cuando encontré el espacio que tenía un discurso parecido al mío, con Sergio Massa, a quien conozco hace muchos años, y que tiene una manera de ver las cosas mucho más desprejuiciada, más desprejuiciada desde el punto de vista político, no quiere mirar por el espejo del retrovisor, no quiere venir a pelear estas cosas desde la bronca, desde el odio. Soy yo, buscando quién era. Una pregunta para ambos. Perdóneme, yo lo terminé. Disculpe que sea largo. No, está bien. No, lo que quiero decir es que la base de la cuestión es no discutimos todo lo que se ha hecho, sino que apoyamos lo que se ha hecho bien. Tenemos un sentimiento peronista, entendemos que la sociedad no mira ahora quién es peronista y quién no es peronista, sino que mira la diversidad y mira hacia el futuro, y el tema central es qué vamos a hacer en la Argentina para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un buen futuro. Todo lo demás queda a un costado. Todos los demás, los prejuicios, etc. Tenemos nuestro pensamiento político, pero tenemos una lista que representa la diversidad de la sociedad y por sobre todas las cosas queremos sumar y queremos ensayar algo
o directamente hacerlo, pero tenemos 2 años en el Congreso antes de que se elija de nuevo gobernadores y sobre todo presidente de la República. Tenemos 2 años para ensayar 2 cosas. La más importante, el cambio de la agenda. El cambio de la agenda quiere decir poner la agenda de los temas de la gente de todos los días: seguridad, educación, inflación, el problema de la adolescencia, el problema de malestar que se ve y que se derrama en delitos y muchos crímenes nacionales, es decir, ponerlo en la agenda y dejar de hablar de ideología, historia, problemas políticos permanentes que dificultan la llegada a las soluciones. No porque seamos neutros ni asépticos, tenemos vida e historia, todos hemos pasado. He venido hasta acá contándole parte de esa historia de mi vida a Miguel Peirano mientras manejaba. Pero la verdad, no somos neutros y asépticos, pero este país no banca más que se ideologice todo. Bueno, no, está bien, disculpe. Buenas tardes. Marina Plaza, para informarse, Quito ya me conoce. Una pregunta para ambos. En un momento de una conferencia de prensa, el señor Salman había dicho que se había cansado de la soberbia de Cristina. ¿Usted también? Mire, es una forma de conducción que ha hecho que se pase del 54% a estar peleando en la cifra mucho menor. Y hay que pensar todos, pero más que nada a quien le pasa eso, al Frente para la Victoria, ¿por qué se pasa del 54 sin una crisis económica de envergadura, para nada, sino que hay lo que hay es un amesetamiento económico? ¿Por qué se pasa de una situación así a, digamos, una situación de 20 y pico puntos menos? Y yo creo que es el dogmatismo, el cerrarse, el sectarismo, el no aceptar ningún matiz, no aceptar discutir ningún matiz dentro de lo que se plantea, amarrarse a hechos que no son importantes para la gente y que se quiere convencer a la gente que son determinantes para el cambio de su vida, como si se va a votar o no los consejeros para la magistratura, cuando tenemos problemas de servicio de justicia mucho más importantes para todos los días, hay que descentralizar la justicia. Bueno, hay una serie de críticas que ellos mismos también tendrán que hacerse, por las cuales están 20 y pico puntos atrás hoy en la provincia de Buenos Aires, que es la batalla más importante. Entonces, yo entiendo lo que dijo Quito Salman, porque algo de eso pasa. Ahora, nosotros no vamos a hacer nuestra campaña sobre la base de criticar a Cristina, venimos a proponer algo distinto. Quito y Felipe también, si quieren acotar. Diferencias entre Néstor y Cristina, porque digo, quizás se sentían más a gusto con Néstor que con Cristina. Digo, hubiera sido, si hoy hubiera sido Néstor, por ejemplo, el presidente, ¿hubieran acompañado en eso? Pero de eso se habla de suposiciones, de una persona que no está, son distintas etapas, distintos momentos. No me gustaría opinar sobre cosas que es muy difícil imaginarse. Diputado Solá, una de las premisas del Frente Renovador es escuchar a la gente. Ustedes que están en campaña y recorriendo la provincia, ¿cuál es la sensación que les produce el contacto con la gente? ¿Qué es lo que pide la gente? Tenemos varias sensaciones, pero va quedando una muy clara, y es que la gente dice, se hicieron cosas importantes asociadas al kirchnerismo, Kirchner, y reconoce, digamos, que hay una preocupación del gobierno que ya ha dado frutos, digamos, en el sentido de que ya se hicieron varias cosas, por evitar la pobreza, pero no por mejorar la economía en el sentido de que haya crecimiento, mejores salarios, mejores empleos, cosas que hemos visto en Argentina y que la tuvimos antes y la tuvimos con él, antes hace mucho y después con él. Ahora, la gente lo que siente es que no se discuten sus problemas, ni se los oye ni se discuten sus problemas. No se discute transporte. Para alguien que vive en Marcos Paz, tiene que trabajar en el centro, es grave el tema. Hace poco la gente de Trenes del Oeste, ¿no es cierto?, una agrupación que ustedes deben conocer, una ONG, me pedía que nos pedía a todos nosotros, que hablé con Massa, que, digamos, protestáramos y pusiéramos sobre la mesa la posibilidad de que se cortara la línea Merlo Lobos, ¿no es cierto? Y yo me imagino lo que será, no sé, quedará 136, pero no mucho más, ya combis, y de una ruta que está además bastante colapsada.
el tema del transporte no se discute. ¿Se discute el tema de la droga? Se discute en un plano teórico, pero la Secretaría Cedronar nunca la ven en el diario, no sé nada. Se discute tener un ministerio, un lugar, tener espacios para que la adolescencia en problemas pueda ir. Yo venía a los centros, los CPA, Centros Provinciales de Atención. Cualquier familia con problemas, madre, para no sentirse sola frente a un drama de droga, podía ir ahí y se enganchaba enseguida en una red de ayuda. Que le probaba que no estaba sola, que donde había exadictos, adictos que no podían recuperarse pero que estaban ahí para trabajar, y médicos, etcétera. Eso ha sido desmantelado por Scioli. Le pongo esos ejemplos. Se plantea la discusión de cambiar un poco la situación de la educación, de descentralizarla administrativamente un poco más. Pasan los años y nadie cambia nada. Una directora de escuela puede tener 800 alumnos a su cargo, le cedemos 800 alumnos, pero no tiene plata para arreglar un baño, no tiene poder político o poder económico para administrar su escuela, arreglarla, mejorarla. No puede haber una cierta competencia de una escuela buena contra otra mala, no hay premio y castigo. Se habla de la justicia. La justicia tiene que haber en Marcos Paz, además de fiscales, tiene que haber un juez de garantía que todo el mundo lo conozca. Y si agarran a alguien más Marcos Paz tiene que ser juzgado acá. Que la gente vea el funcionamiento de la justicia, opine sobre ella, no que interfiera, que opine y pueda controlar, y pueda premiar y castigar. No estoy pidiendo que se voten los jueces, estoy pidiendo que se acerquen más los jueces a las personas en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. No hay cambios en la provincia de Buenos Aires, lo único que se sabe es si tiene plata para pagar el salario social o no tiene. Pero ¿dónde están las innovaciones? Yo hice una descentralización impositiva muy importante donde los intendentes cobraban y después me pasaban la plata a mí. Sobre todo donde había inmobiliario rural, ¿no? En Marcos Paz no impacta mucho. Pero descentralicé inmobiliario rural, descentralicé patente y descentralicé ingreso bruto. De cierto nivel para abajo, en patente de ingreso bruto. Yo pregunto, ¿hay policías comunales realmente? ¿Se conocen a los policías? ¿Hay el número suficiente de policía, de equipamiento? ¿Funcionan los foros de seguridad? ¿Tienen una ley provincial? Conmigo funcionaron. No funciona, la gente tiene miedo. La gente tiene dos miedos, a que la asalten, a que la violen, a que la maten, es el miedo peor. Y hay un segundo miedo, que es el miedo político. El miedo a denunciar, el miedo a decir esto pasa, el miedo voy al acto, el miedo del empresario, el miedo del empleado, el miedo de... Sí, vivimos entre miedos. Bueno, estos 2 años que vienen nosotros queremos ganar para terminar con los miedos. Sobre todo con el segundo miedo, el miedo político. Y además queremos que la seguridad pase a ser el primer punto de la agenda, no el único, el primero. Sí. Buenas noches, bienvenidos ante todo. Soy Janina Merino de Recreo y sintetizando un poco, usted venía hablando en general de los problemas en general de escuchar a la gente. La gente muchas veces se cansa de los discursos pomposos, de escuchar promesas. Usted le tendría que hablar a nivel general, nacional, pero también al ciudadano de Marcos Paz. El Frente Renovador va a venir para... ¿Qué es la diferencia que va a encontrar en el Frente Renovador en las próximas elecciones? Bueno, eso le toca más a Tito, Hernándezito, pero yo le he dado pautas para elaborar desde el Congreso Nacional, desde la legislatura bonaerense y en correspondencia con el bloque que tenemos acá y en cada lugar, le he dado pautas generales para, digamos, dentro de las cuales queremos modificaciones muy fuertes en la provincia en beneficio del control de la gente. Hoy no hay control de la gente, pero yo le cedo la palabra a Tito en ese sentido, sobre qué piensa como plataforma para Marcos Paz. Sí, no. Nosotros entendemos que, así como preguntaba Claudio Merkin sobre qué es lo que nos dice la gente, nosotros recibimos quejas de distintos tipos con respecto a la seguridad, con respecto al tratamiento que le dan a la salud, con respecto a las necesidades de la educación. Todos sabemos que Marcos Paz crece 3,5 veces más demográficamente que el promedio de la Argentina, y eso requiere de una demanda permanente con respecto a la infraestructura hacia las escuelas y también en lo que hace a los servicios. O sea, acá nosotros teníamos el agua corriente de las cloacas, no la tenemos más, ahora le cobran el doble de lo que tendría que pagar. Hay una rebelión porque la gente no puede pagar y no paga. Por otro lado, el mantenimiento de las calles es una queja permanente.
Bueno, todas estas cosas, ¿cómo se van a resolver o cuál es la forma de que nosotros pensamos resolverlo? Por un lado, hacer una buena elección para que eso sirva de plataforma de lanzamiento para el 2015, pero ya el hecho de poder ganar la elección va a significar que podamos tener un control del Consejo Deliberante y a través del control del Consejo Deliberante poder marcar un poco las pautas de estas cuestiones que hacen que los marcopacenses tengan una perspectiva de no estar mejor. Nosotros queremos hacer las cosas para que Marcopaz esté mejor, que es lo bueno para Marcopaz. Lo sabemos hacer, tenemos experiencia en cómo llevarlo adelante. Y otro tema que no le llega a la gente, pero sí a nosotros que somos dirigentes, es el desprecio que tienen por las cuentas públicas. Realmente es de una desfachatez muy grande. Al no tener nosotros mayoría de la Consejo Deliberante no podemos realizar las acciones necesarias como para que se corrija. Lo venimos haciendo ya hace 2 o 3 años, marcando todas las irregularidades que se cometen y lamentablemente esa indiferencia que hay con respecto al respeto que se debe tener con las cuentas públicas no la podemos corregir. O sea que en todas estas cuestiones yo le fundamento es cómo nosotros vamos a ir modificando esa esperanza, transformando la tristeza en alegría y sacándole la mano de encima a muchos de los vecinos y también terminar con ese miedo al cual comparto que dice Felipe Solá, ¿no? Que mucha gente no se anima. O sea que vamos a hacer que Marcopaz recupere, por un lado, una esperanza, un destino distinto, y por otro lado, la alegría de ser marcopacense. Te quería preguntar a Peirano, si puede ser, sobre, usted es economista, sobre el tema del impuesto a la ganancia, esto que está en boga en estos días, sobre esta medida de la Presidenta de la República con respecto a devolverle a un sector que ha tenido la quita, ¿no? Y hay un proyecto del Frente Renovador que habla de levantar el mínimo no imponible y de tocar el impuesto a la riqueza, cosa que no se ha hecho. Exactamente. El trabajo que va a hacer el Frente Renovador en materia económica es realizar propuestas, aportes de proyecto de ley para mejorar la situación económica, evidentemente ya para el 2014 y para el largo plazo. El Frente Renovador parte del supuesto que la Argentina hoy podría estar mucho mejor en términos económicos, que existen condiciones objetivas, que lamentablemente por errores que se vienen acentuando en materia de política económica nacional se está asumiendo un costo de oportunidad innecesario. Entonces el espacio de representación que vamos a tener va a ser puesto justamente para colaborar y mejorar la situación. Un punto central, y por eso el proyecto de ley que ha presentado Felipe Solá, es eliminar el impuesto a las ganancias de aquellos trabajadores casados con ingresos hasta 15.000 pesos mensuales o solteros de hasta 10.700 pesos. Y evidentemente son niveles de ingresos que permiten cubrir necesidades básicas para un nivel de vida que no implica rentabilidades extraordinarias como para estar grabadas. Entonces el gobierno viene aplicando la política equivocada al actualizar los montos y las escalas, entonces se está grabando a niveles salariales de manera injusta. Ese mismo proyecto plantea también de gravar el impuesto a las ganancias a todas las pequeñas y medianas empresas que compran maquinaria, de manera que no paguen el impuesto por el mismo monto de la compra de maquinaria, y actualizar las escalas de monotributos. Fíjese que son medidas que favorecen la reducción del impuesto al trabajo, mayor consumo, porque evidentemente esos fondos se destinan al consumo, favorece la disminución del costo tributario para la reinversión, y con la prudencia y la responsabilidad que caracteriza las propuestas de este espacio, se financia gravando las grandes ganancias especulativas del mercado financiero, de manera también de mostrarle al gobierno que las propuestas que nosotros realizamos tienen un margen de financiamiento claro y concreto. Creo que las medidas anunciadas tienen una orientación adecuada, pero son totalmente insuficientes y muestran la falta de un plan integral, la falta de una política económica ordenada, la falta de un sistema tributario equilibrado, porque nuevamente visualizar que no se graban ganancias especulativas, compra-venta de empresas, ganancias que incluso pueden ser por operaciones bursátiles de derivados en un día, y un trabajador que gana 10.000, 11.000 pesos por mes tiene que estar grabado
impuesto a las ganancias, creo que es uno de los ejemplos más notorios de la inequidad del sistema tributario. Por eso vamos a presentar diversas propuestas en materia tributaria, en materia de competitividad, de reducción de la inflación, en todos los temas que son centrales para la gente. Como decía Felipe, la agenda va a ser la de los temas que preocupan a la gente y hacerlo con consistencia técnica, con convicción. Y vuelvo a decirle, esto es un tema central para la gente. La gente está eligiendo en esta etapa cómo quiere que sean sus próximos meses, cómo quiere que sea el 2014. Hoy no hay ningún motivo para que la Argentina tenga una inflación tan alta, para que tenga problemas de competitividad, para que no estemos creando empleo, para que se esté afectando el salario de la gente con la carga tributaria, para que estén existiendo problemas en la cadena de pago de los distintos sectores, para que el campo, los comerciantes, los industriales estén teniendo problemas. Hoy la realidad internacional y la realidad de la Argentina nos estaría poniendo en una agenda de crecer mucho más alto, con estabilidad de precios, creando empleo, ganando por el distintivo y transformando la estructura del país en términos de competitividad. No es un momento para que Argentina tenga una agenda de problemas, sino al revés, de desafíos. Lamentablemente el gobierno no lleva a una agenda equivocada, está discutiendo un blanqueo con efectos totalmente limitados, negar la inflación, esconder los datos en el INDEC y una serie de vinculación del Estado con los productores que demuestra la ineficacia del rol del Estado frente a la economía. Felipe, en virtud de esa agenda de problemas que mencionaba y de las deficiencias que usted marcaba en la provincia, ¿quién es Sergio Massa? Es uno de los intendentes que pudo, digamos, salirse del molde o del mote de los intendentes obedientes del kirchnerismo. ¿Cómo lo definirías? Sí, yo diría esto. Hay un grupo de intendentes que desde el 2007, cuando fueron elegidos, se esmeraron en tener una gestión muy cercana a las personas. Ellos fueron premiados en el 2011 con una reelección de muy altos porcentajes. Los dos más altos de toda la provincia son los que encabezan nuestra lista. El primero fue Sergio Massa y el segundo Darío Lutossi. Ahora son 21 intendentes, al principio eran 8, después 10, 12. ¿Qué hicieron? Empezaron a discutir todas las cuestiones, no solamente las cuestiones comunes, porque a veces no son vecinos, sino las cuestiones de cómo mejorar la gestión. Qué cosas hacer y qué cosas no dejar de hacer. Cómo modernizar la gestión, cómo estar más cerca de las personas. Esa discusión es riquísima y es muy importante que se dé. Eso les dio poder político. Sacaron, como le dije, unos porcentajes muy altos. Se juntaron y en lugar de ceder ese poder político hacia arriba, como hacen tradicionalmente los varones del conurbano, que es, ellos juntan a la gente, la contienen, dicen está bajo control y lo único que piden es ser reelectos, pero el poder político se lo dejan a presidencia o... Eso ha sido históricamente así de hace muchos años, no nuevo. Bueno, ellos no cedieron ese poder, lo juntaron para ellos, generaron un líder. Ese líder supo crear popularidad y una vez hecho eso se formó el Frente Renovador. Esa es la gran diferencia. Una preguntita, ayer en el Vale Suelto con Alejandro Fantino estuvo Aníbal Fernández y puso en tela de juicio el compromiso que el Frente Renovador hizo ante Escribano Público. ¿Qué mensaje le puede dejar a la comunidad de Marcos Paz respecto a ese tema simbólico por un lado, pero por otro lado de validez? ¿Qué más puede hacer uno que comprometerse públicamente frente a la gente ante un escribano público y decirle, usted tiene derecho a venir a este escribano y este escribano va a certificar que usted tiene derecho a pedirme la renuncia y el escribano exigirme que yo renuncie porque tiene todas las pruebas ahí? ¿Qué otra cosa se puede hacer? El tema de la reelección, ¿no? Me parece bien que se diga cualquier cosa, pero por algo Aníbal fue ese programa, porque se llama Animales Sueltos. Sí. No digo, el tema están hablando de la cuestión de la reelección, lo que firmó Antonio Escribano. Es una chicana. Felipe, cortito se puede hacer, algunos analistas plantean que es opositor más y otros dicen que es un post-kirchnerismo. No, somos rivales. ¿Quién es el rival? ¿Quién es el opositor a usted? ¿El que habla mal de usted o el que quiere estar en el lugar que usted ocupa? ¿Quién es más rival? ¿Quién le preocupa más a usted? Me parece que le preocupa más el que quiere ocupar su lugar. Nosotros estamos disputando un espacio, estamos disputando. O somos los únicos que le podemos ganar al Frente para la Victoria. Estamos disputando si lo ocupa el Frente Renovador o si lo ocupa el Frente para la Victoria. ¿Y en qué grado lo ocupamos? Por lo tanto, somos los rivales. Somos los que preocupamos, somos los que dolemos, digamos, somos los que han cambiado esta historia en la provincia de Buenos Aires, que hace mucho tiempo estaba,
Entonces, preocuparnos por qué grado de virulencia tenemos como opositores no es nuestro problema. Pero nosotros nos queremos preocupar del futuro. ¿Cómo vamos a hacer? De que la gente no nos oiga más la crítica, que nos oiga si venimos a cambiar esta historia. Venimos a cambiar la historia. Este país es un país muy rico y que puede ser distinto. Puede ser distinto. Se han hecho cosas muy buenas, bueno, ahora hace falta un cambio muy fuerte. Le hago la última cortita de mi parte, si puede ser. Felipe, a ver, el gobierno hoy tiene una caja muy fuerte que es el tema de la soja. Somos hasta soja dependiente. Usted firmó en su momento la introducción de los transgénicos. ¿Usted se siente, hizo una autocrítica, porque eran 3, 4 millones, si no me equivoco, de hectáreas de soja? Hoy tenemos casi 30, ¿no? Sí, yo firmé la autorización para que se comenzara a sembrar en la Argentina soja transgénica en el 96. Al mismo tiempo, sin firmar la autorización, porque el gobierno de Brasil no lo autorizó, los productores se lanzaron con todo a sembrar soja transgénica también en Brasil. Y a partir de ahí la soja transgénica mostró su adaptabilidad, mucho mayor adaptabilidad a zonas que antes no hacen agricultura directamente. Pero no hubo, yo la firmé en el 96 y me fui en agosto del 98. Después de agosto del 98 hasta ahora no ha habido nunca una política agrícola que dijera, si la soja es más rentable, pero al mismo tiempo es un monocultivo, saquemos las retenciones al maíz, al trigo, etcétera, los cultivos que compiten en un momento dado, premiémoslo para que sean igual o más negocio y haya rotación. Nunca se aprovechó fiscalmente ese 35% de retenciones, crecimos exponencialmente en soja, entraron 120.000 millones de dólares adicionales del 96 hasta ahora, el trabajo de 15 años que implican estos 15 años. Yo estoy muy orgulloso de esos 120.000 millones de dólares que entraron, que el 70% fue captado por productores, según dice el trabajo del propio INTA, el INTA actual, ¿no es cierto? No estoy hablando de otro INTA. Y creo que no ha habido ninguna política ni social ni de tipo productivo respecto de, después que yo me fui, digamos, puede sonar presuntuoso, no he visto un solo secretario de Agricultura con una política seria en materia de agricultura. Bueno, ¿qué cree que se lo diga? Yo sé mucho de esto y lo he visto. Y usted, como sabe de esto, ¿cuál va a ser la política del Frente Renovador en materia de agricultura? Bueno, en primer lugar, hay dos políticas ahí. Una política refiere al productor que tiene espíritu capitalista, pero que está en una situación compleja como ese contratista, que tiene 40, 50 o 100 hectáreas y tiene que arrendar 200 para poder vivir. Bueno, ese hombre está en una situación difícil, ¿no es cierto? A ese hombre hay que contemplarle que no pueda seguir vendiendo a $1 de 3 y pico, que son 5 y pico menos el 35%, y comprando los insumos a $1 de 8 y pico, 8 y medio. Eso hay que cambiarlo. Y otra cosa que hay que hacer es premiar las producciones, digamos, no solo a las demás producciones en materia de agricultura pampeana, es decir, al maíz. No, acá hay producciones que tienen un problema, producen para el mercado interno y para exportación a la vez. La pesca es así, la lechería es así, se exportan productos lecheros, pero también se consume en el mercado interno. El trigo es así, las economías regionales son así, están todas por el suelo. ¿Por qué? Porque en todas hay una intervención del Estado que no importa nada a nivel de producción y el precio que tenga el productor, y no puede conseguir, sin embargo, a pesar de ese ataque, que baje el precio al consumidor. Entonces ahí, ¿quién amplió su margen? El margen lo ampliaron los hipermercados y los intermediarios. Esa política es la que queremos cambiar en materia productiva y sobre todo vinculada a la producción de alimentos. Ya está. Una pregunta, Felipe. Ana Escobar de la 91.1 FM Ciudad del Árbol. Si bien nos falta un camino por recorrer, ¿podríamos hablar de Felipe Solá, gobernador año 2015? No, piénsenme a mí integrando el equipo de Massa durante estos 2 años y que nos juzguen el desempeño de estos 2 años y después veremos. Después veremos qué pasará.